ya no está, porque murieron intempestivamente, porque vivieron a temprana edad. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora yo qué hago si esta persona era? Espíritu Santo, yo te lo suplico, entorna tu amor en mí. Dile al Señor, necesito que transformes. Necesito que transformes. Levanta tu voz, hombre. Mi vida. Dile, toma todo lo que daña mi ser. Toma todo lo que daña mi ser. El dolor que hoy nubla mi vista, díselo. El dolor que hoy nubla mi vista. Te lo entrego a tu gracia y tu poder. Te lo entrego a tu gracia y tu poder. Dile, hoy te pido que vengas. Y hoy te pido que vengas. Retomando las riendas. Retomando las riendas de mi vida. De mi vida. Dile, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Levanta tus manos y tu voz y dile, hoy te pido que vengas. Retomando las riendas. Retomando las riendas de mi vida. De mi vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Dile, ven y llena este vaso. Ven y llena este vaso. Ven y dame un abrazo. Ven y dame un abrazo. Yo soy templo. Yo soy templo del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amado Señor, quiero bendecirte por el ministerio, la vida, la vocación y el servicio del Padre Freddy Bustamante. Ha bajado de la montaña, Señor, a traer las tablas de tu mensaje a un pueblo sediento de ti. Hoy te pido que revistas de su gracia, Señor, su vida y coloques los carbones encendidos en sus labios para que no sea su palabra sino la tuya, Señor. Amado Dios, sigue ungiendo desde el bautismo, la confirmación y el ministerio sacerdotal la vida de este hijo tuyo. Y que hoy, Señor, el mando de la Santísima Virgen María, por la intercesión de San José, lo ayudes, lo acompañes. Y que hoy, Señor, sea para mayor gloria y honra tuya esta gracia de tenerlo en medio de nosotros para hablar de ti sin temor y sin temor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Pero tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta encontrar un equipo, un grupo de hombres que sean capaces de expresar con alegría y con fuerza lo que Dios ha ido haciendo en sus corazones. Todo el mundo miraba con mucho ánimo el evento esta mañana. No, padre, las mujeres, son muchas mujeres, las mujeres. Y tenemos que sacar la cara nosotros, hombres, ¿sí o no? Tenemos que sacar la cara para mostrar que Dios a través de nosotros, los hombres, está haciendo y puede hacer cosas maravillosas. Amén. Yo les quiero decir una cosa que siempre digo en mi parroquia allá en Medellín. Cuando tanta gente le dice a uno, padre, es que yo llegué un día a la parroquia y escuché esto. Padre, mi esposa le dijo algo a usted, o mi esposo le dijo algo. No, a mí nadie me dijo nada, pero Dios lo sabe. ¿Escucharon eso que acabo de decir? A mí nadie me dijo nada, pero Dios lo sabe. Y Dios que lo sabe no se queda callado. Dios habla. Y por eso, queridos amigos, estos encuentros no son encuentros casuales. Esto no es casualidad. Usted se pudo haber quedado en su casa ya en la cama tirado viendo una película en Netflix y está aquí.
Y sencillamente está aquí porque cuando Dios lo quiere a uno en un lugar para decirle a uno algo que uno no ha querido escuchar y que uno ha venido rehusando escuchar, Dios hace lo que quiere y lo pone a uno donde Él quiere. Por eso, gracias por estar acá, porque seguramente yo no le voy a decir nada extraordinario, pero sí el Señor, que es extraordinario, seguramente de alguna manera les va a tocar el corazón. Me han pedido que les hable de lo que hace el bautismo en la vida de una persona. Y el bautismo, que es el sacramento que hace posible que nosotros estemos aquí sentados. Si no fuéramos bautizados estaríamos seguramente en otra parte, pero es el bautismo el que nos ha llevado a sentir ganas, hambre y necesidad de Dios. Y por eso me han pedido que les hable de lo que ser bautizado implica, y lo primero que les quiero decir es que un bautizado es un hombre que ha recibido de Dios una gracia maravillosa. Es decir, con el bautismo usted es capaz de comerse el mundo. Una persona bautizada no se hace consciente de las gracias maravillosas que Dios le ha regalado. Dios nos ha regalado Espíritu Santo, Dios nos ha hecho hijos suyos, Dios por el sacramento del bautismo nos ha abierto el cielo, nos ha garantizado su presencia en todo momento. Pero sobre todo, de una manera especial, por el bautismo el Señor nos ha hecho hombres valientes para no desanimarnos frente a la prueba, frente a la dificultad, frente a la adversidad. En la Sagrada Escritura, la valentía no es ausencia de miedo o fuerza física. En la Sagrada Escritura, un hombre valiente es uno que es capaz de ser radical y que confía en Dios, radical con su vida y que confía ciegamente en Dios. Eso es un hombre valiente en la Biblia. Podríamos decir que en la Sagrada Escritura el hombre valiente es el hombre justo. ¿Y quién es un hombre justo, Padre? Es un hombre que se ajusta a Dios. Eso significa ser justo en la Biblia. Me ajusto a Dios, me ajusto a lo que Dios me pide, no a mis caprichos, me ajusto a lo que Dios me manda. Uy, Padre, me podría decir alguno de ustedes, pero es que eso es muy teso. Hombre, claro, es muy teso. Es muy teso. Está en juego su felicidad, está en juego su familia, está en juego su proyecto de vida, está en juego su paz. Y entonces, ¿qué es la vida de nosotros, queridos amigos? Un irnos ajustando cada vez más al proyecto de Dios. Alguna vez me vi una película que me hizo mucho bien. Es una película, una producción protestante llamada Valientes. Y en esa película llega el pastor protestante un día y se para delante de todos los hombres en una comunidad, preocupados porque estaban descuidando sus hogares, preocupados porque estaban descuidando sus matrimonios, preocupados porque ya no querían trabajar, preocupados porque estaban permitiendo que el licor y los vicios llegaran a sus vidas. Y entonces se para un papá en esa comunidad y empieza a retar a todo mundo y empieza a leerles toda una propuesta para enderezar el camino y empezar a actuar correctamente. Y si me dicen que hay que trabajar por mi familia, ¿quién lo hará? Yo lo haré. Y si me dicen que tengo unos hijos que se me están perdiendo en el mundo de hoy, ¿quién los va a rescatar? Yo lo haré. Y si me dicen que tengo que regalarle tiempo con calidad a mi familia, ¿quién lo hará? Yo lo haré. Y si me dicen que hay que volver la mirada a Dios en un mundo que cada vez es más indiferente, yo lo haré. Y entonces la película, de una manera maravillosa, empieza concluyendo que el mundo de hoy necesita hombres valientes que digan: yo lo haré por mí, lo haré por mi esposa, lo haré por mis hijos, lo haré por mi salvación, lo haré por Dios en mí.
Por eso, queridos amigos, es maravilloso que hoy estemos aquí, porque el bautismo que nosotros a veces no reconocemos es el bautismo que nos hace valientes en las pruebas. ¿Qué es lo que hace que cuando llegue una prueba usted se levante? ¿Qué es lo que hace que hubiéramos superado la pandemia? ¿Qué es lo que hace que en el conflicto usted encuentre una luz? El bautismo, porque el bautismo nos pasó a nosotros de la muerte a la vida, nos pasó por el agua y nos hizo experimentar la resurrección del Señor. Y en ese paso uno descubrió una cosa maravillosa, que eso es la vida. Pasar de la muerte a la vida, del problema a la solución, de la oscuridad a la luz, de las apetencias humanas al encuentro con Dios. Por eso no es gratuito que estemos aquí, porque el Señor seguramente lo que nos está diciendo y le está diciendo a cada uno de ustedes al corazón, no al montón, no en masa, sino en individualidad, es: vos sos capaz. Esa lucha que vos venís teniendo por ser fiel, esa lucha que vos venís teniendo con el licor, esa lucha que vos venís teniendo con la pornografía, esa lucha que vos venís teniendo con las mujeres cuando te cuesta tanto mirar a una mujer de manera diferente, esa lucha la tenemos todos nosotros. Y Dios, que tanto nos ama, nos dice: vos sos un bautizado. Acordate que es posible como bautizado pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. Les voy a contar una historia muy linda de la que entendió eso. Entendió la necesidad de vencer sus cárceles personales, sus prisiones. Amigos, eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Póngase a pensar en el pecado que usted está batallando en este momento, pero no lo vaya a decir. Póngase a pensar en ese pecado que en la vida de nosotros nos esclaviza, nos aliena y que incluso nos ha robado tantas lágrimas. Ese pecado a nosotros nos ha robado la libertad. Y por eso, escuchen por favor este texto de la Biblia, que estoy seguro nos puede iluminar algo bacán. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 22 al 34. Escuchen. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos.
Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Miren, este texto es maravilloso, porque hay unas personas en la cárcel. Pablo y Silas están anunciando el Evangelio y está prohibido predicar a Cristo. Entonces los cogieron y los metieron en la cárcel. Pero una noche empezó a temblar eso allá y eso se quería caer, hombre. Eso se quería desbaratar. Hubo un terremoto. Y a mí me encanta entender la manera como trabaja Dios. No se le olvide a usted nunca que cuando usted esté pasando por una prueba, cuando usted esté pasando por una dificultad, cuando usted sienta que le están moviendo el tapete, cuando usted sienta que la vida lo está sacudiendo, inmediatamente piense: Dios está trabajando en mí. ¿Qué es lo que van a pensar? Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí. ¿Cómo trabaja Dios? Dios trabaja sacudiéndole a uno la vida. Y a veces Dios, para cuadrarle a uno la vida, lo coge, lo agarra, lo lleva, lo aprieta. Y uno: pero Señor, ¿qué pasa pues, hombre? ¿Qué pasa? Haceme pasito. Y es Dios cogiendo tu vida, poniéndote en el lugar que Él lo necesita. Están en la cárcel. Y cuando están en la cárcel hay un temblor, es decir, Dios está trabajando, Dios está haciendo su obra, Dios está acomodando algo que se desacomodó. En ese momento, dice la palabra, temblaron los cimientos de la cárcel, se abrieron todas las puertas. Escuche esto: a veces tiene que temblar para que se abran puertas, para que se suelten cadenas. Y en ese momento se despertó el carcelero. La palabra no me va a decir que se despertaron Pablo y Silas, no le interesa a la palabra decirme que esos dos manes se despertaron, no, a la palabra le interesa decirme que el que se despertó fue el carcelero, porque seguramente la atención está centrada en esos dos hombres y el Evangelio me dice, la palabra me dice no, porque el que está en la cárcel, prisionero de sus tristezas y de sus miedos, no es Pablo y Silas. Ellos están felices, están cantando aún en la cárcel, en la prisión. El que está verdaderamente prisionero, perdido, angustiado, es el carcelero. Y eso es una cosa preciosa, porque a veces pensamos que el problema lo tienen los demás. No, el problema lo tiene usted, el problema lo tengo yo, que tengo esta vida patas arriba, que tengo esta vida llena de esclavitudes y de apegos, que estoy viviendo una vida contraria al Evangelio, que soy antitestimonio, que estoy arriesgando las bendiciones de Dios. El problema soy yo, Padre, yo me identifico con ese carcelero. Entonces, si usted se identifica con ese carcelero, está entendiendo el Evangelio y la palabra de hoy. Porque le tembló la cárcel, fue al carcelero. Se le abrieron las puertas, fue al carcelero. Se despertó el que estaba dormido, el carcelero. Es necesario, queridos amigos, que llegue un momento en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial. Tiene que llegar el momento en el que despertemos, no podemos seguir dormidos. Tiene que llegar el momento en el que abramos los ojos para que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo. Yo quisiera que ustedes cayeran en la cuenta de la necesidad de despertar. Dios a usted no le va a pedir cuenta de su economía. Dios a usted como papá, como esposo, como hombre, no le va a pedir cuenta de su empresa, a la que usted tiene aquí, a la que tiene que madrugar todos los días a trabajar. Dios a usted no le va a pedir cuenta de la tierrita que se compró por allá en Montería. Pero Dios sí le va a pedir cuenta de sus hijos. Dios sí le va a pedir cuenta de su matrimonio.
Dios sí le va a pedir cuenta de esa mujer tan buena que usted tiene y a la que se le ha venido torciendo de vez en cuando. De eso nos va a pedir cuenta Dios. Y por eso necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para reconocer las bendiciones que tenemos al lado. Tenemos una mujer buena que ha venido envejeciendo a nuestro lado, que ha venido entregándonos lo mejor, la mamá de los hijos que usted tanto ama, y nosotros no hemos sabido a veces cuidar la bendición. Por eso hay que despertar. Aquel hombre despertó, aquel hombre abrió los ojos y un día se levantó reconociendo todo lo que tenía. Era un bendecido de Dios y cayó en la cuenta que cuando uno no cuida las bendiciones, fácilmente la vida se las quita, fácilmente uno las pierde. ¿Qué va a hacer el carcelero? Miren, queridos amigos, qué gesto tan bonito. Era de noche. Están a oscuras y el carcelero pide una lámpara. Tráiganme una lámpara. ¿Por qué pide una lámpara? Porque está cansado de la oscuridad. ¿Por qué pide una lámpara? Porque está cansado de los errores. ¿Por qué pide una lámpara? Porque está cansado de darse contra las paredes. ¿Por qué pide una lámpara? Porque está cansado de caminar a tientas. ¿Por qué pide una lámpara? Porque le está doliendo el alma, la vida y el corazón. Tráiganme por favor una luz, que no quiero seguir caminando a oscuras. Y esa luz se nos regaló el día del bautismo. Y muchos de nosotros, como dice el Evangelio, cogimos esa luz y la guardamos debajo de la cama. No se enciende una lámpara para meterla debajo de la cama, sino para ponerla a brillar en alto y que ilumine a los demás. Por eso a mí me duele tanto la vida, porque he venido caminando a oscuras. Dice la palabra, y no lo debería decir, que cuando pidió la lámpara saltó adentro. Yo quisiera pensar que el salto que ese hombre dio cuando no tenía tiempo para él, cuando no tenía tiempo para su familia, cuando no tenía tiempo para sus hijos, seguramente vivía trabajando todo el día, el salto que dio adentro fue adentro de sí mismo. Fue capaz de ir a su interior y revisar cuán vacío estaba, revisar sus miserias, revisar sus equivocaciones, revisar allá adentro sus tristezas, darse cuenta de todas sus faltas y entender que la vida no se le podía ir en eso, que la vida es corta, es tan frágil, y si yo me muriera hoy, me voy a morir de esa manera. Yo en mi parroquia le digo a todo mundo, les propongo que se vayan de viaje, y todo mundo sonríe. ¿Para dónde, padre? Para adentro. Váyase de viaje allá adentro, que allá adentro hay algo que lo está esperando. Allá adentro hay una realidad quebrada que lo está esperando. Allá adentro hay una cantidad de dolores pausados y rabias contenidas que te están esperando. Hay que ir adentro. El carcelero va adentro y va experimentando la necesidad de trascender, porque ha llevado una vida rastrera, una vida de fatigas. Y es cuando somos capaces de ir a nuestro propio interior. Cuando ha ido a su interior y ha revisado todo lo que tiene, empieza a mirar con claridad una cantidad de cosas, y dice la palabra, los sacó afuera. ¿A quién sacó afuera? A los que estaban en la cárcel con él. Los sacó afuera. Y es una obra muy linda, queridos amigos, cuando uno se encuentra con uno mismo, cuando uno es capaz de ir al interior, descubre que su misión es hacerle la vida fácil a los demás. La misión de uno que ha ido al interior es ser liberador en la vida de los otros. Eso lo hace un bautizado. Cuando una persona renueva su bautismo y se da cuenta que es un hijo de Dios, se dedica a pasar por la vida haciendo el bien, haciéndole el bien a los otros. Lo sacó afuera porque no necesitaba prisioneros, no necesitaba personas detrás de las rejas, necesitaba personas puestas en la calle haciendo el bien.
Miren, amigos, la obra de Dios. Padre, podría alguno de ustedes preguntar, y ese hombre, Padre, qué gracia tenía, que fue capaz de dejarse tocar el corazón así por el Señor. Y le voy a decir, una gracia que es muy escasa en usted y muy escasa en mí, se llama la docilidad. ¿Y qué es la docilidad, Padre? Es la capacidad que tiene el hombre de dejarse trabajar e intervenir la vida por Dios, porque le ponemos mucho problema a Dios, porque le ponemos muchas trabas a Dios, porque todo el tiempo nos estamos peleando con el Señor. Entonces es muy lindo como este hombre fue dócil, se dejó llevar por Dios, asumió un proceso salvífico en su vida y fue capaz en ese momento de hacer una pregunta extraordinaria. Padre, ¿cuál pregunta? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? El que estaba a oscuras empieza a ver la luz. El que estaba estancado empieza a salir del pantano. El que estaba desesperanzado empieza a mirar la vida con alegría. Y cuando a uno se le abre el panorama, no le queda otra cosa que decir: díganme yo qué tengo que hacer para ser mejor. Díganme yo qué tengo que hacer para salvarme. El bautismo obra en nosotros un milagro. ¿Cuál milagro, Padre? Nos pone a pensar en el cielo. Es una obra muy linda. El que a usted le hubieran llevado un día a la pila bautismal y lo hubieran bañado con agua, eso hizo en usted una cosa muy linda. Que del cielo saliera una voz que decía: este es mi hijo. Y cuando salió la voz del cielo, usted miró para el cielo y se encontró con la voz de un papá que nos está esperando. Pensar en el cielo. Díganme qué tengo que hacer para salvarme. En ese momento le dijeron: pues si usted se quiere salvar, usted tiene que afirmar al Señor en su vida. Usted tiene que reconocer a Dios como lo más grande de su vida. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús. Qué responsabilidad tan grande. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Quién le enseñará a mis hijos el nombre de Dios? Yo lo haré. ¿Quién invitará a mis hijos que vayan a la Eucaristía? Yo lo haré. ¿Quién se preocupará de la catequesis de mis hijos? Yo lo haré. ¿Quién le enseñará a mis hijos que deben llevar una vida sacramental organizada? Yo lo haré. ¿Quién le motivará a mis hijos el que se casen y vivan el matrimonio como una propuesta del cielo? Yo lo haré. Amigos, somos nosotros que hemos sido tocados por el Señor, y por eso cree en el Señor y te salvarás no solamente tú, sino que tras de ese creer estarás salvando también a tu familia. Mire lo que hizo este hombre. Apenas le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, se puso un delantal, se puso de rodillas y se puso a lavarle las heridas que le había causado en el camino a los demás. ¿Saben ustedes cómo conoce uno un hombre bautizado? Porque empieza a obrar el bien allí donde hizo el mal. ¿Saben ustedes cómo conoce un hombre bautizado? Empieza a resarcir el daño que hizo. ¿Saben ustedes cómo conoce un hombre bautizado? Es capaz de devolverle a alguien lo que le quitó, y es capaz de poner allí una figura prometedora donde causó tanta desesperanza. Por eso este hombre, cuando se encuentra con aquellos malheridos que están tristes, que están desanimados seguramente porque llevan mucho tiempo en la cárcel, se pone a lavarles los pies, las heridas y a suavizarles sus dolores. ¿Cuánto daño como bautizados hemos hecho? ¿De cuántas personas nos hemos aprovechado? ¿A cuántas mujeres les hemos hecho daño? ¿A cuántas mujeres hemos desedificado? ¿A cuántas mujeres en vez de dignificarlas les hemos robado la vida y la esperanza?
Y si el Señor le preguntara a usted a cuál mujer le tendrías que sanar las heridas, ¿cuál mujer se te pasaría por la cabeza? ¿Tu esposa, tu hija, tu mamá? ¿A quién le hemos causado heridas? ¿Y cuáles son las mujeres que necesitan hoy que nosotros empecemos a sanarlas? Cuando terminó de lavar las heridas, miren lo que pasó. Se levantó y se hizo bautizar. Él entendió una cosa maravillosa, que Dios le estaba tocando el alma y la vida. Y cuando uno encuentra a Jesús, dice Pablo, considera todo lo demás basura. Cuando uno encuentra a Jesús, todo en la vida es ganancia. Qué cosa tan bella, mis queridos amigos. El carcelero era el que necesitaba salir, el carcelero era el que estaba prisionero, el carcelero era el que estaba privado de las bendiciones, el carcelero era el que necesitaba bautismo, el carcelero era el que había sencillamente renunciado a su felicidad. Díganme ustedes si no nos parecemos a ese carcelero, cuando muchas veces en enredos, en problemas y en pecados nosotros vamos dejando por ahí engarzada la felicidad y vamos negociando nuestra paz interior. Por eso, queridos amigos, es muy lindo y quiero invitarlos para que en un momentico cierren sus ojos y con sus ojos cerrados vamos a pedirle al Señor que nos libere. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su gracia. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su paz. Dios te puso hoy en este lugar por una cosa maravillosa, porque Él te ha visto sufrir, porque los hombres también lloran y seguramente vos también has llorado, también a veces desesperado e impotente has derramado tus lágrimas. Porque también seguramente has sentido el riesgo de una familia dividida. Porque puede que a ti y a mí a veces nos pueda el pecado y la tentación. Porque seguramente caemos en la cuenta que es más el daño que hemos hecho que el bien que hemos hecho. Y por eso el carcelero es usted, y por eso el Señor lo trajo hoy a este lugar, porque usted no será feliz hasta que no se abran las prisiones. Usted no será feliz hasta que usted no salga del enredo, de las rejas, de la cárcel en la que usted mismo se metió. Pero Dios no te deja solo. Y a veces lo único que te pide es que seas capaz de reclamar una lámpara, de reclamar una luz. Y el que tiene la luz es Jesús. El que tiene la luz es el Señor. Si usted está atravesando por alguna prueba, en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, entonces pida esa lámpara. Dame esa luz, Señor, dame esa lámpara que la necesito. Dame dirección en el camino. Muéstrame por dónde ir cuando a veces me siento tan confundido. Tienes tus ojos cerrados y estás pensando en lo que tanto amas. Estás pensando en las bendiciones de Dios, en las cosas lindas que Dios te ha regalado. Tienes tus ojos cerrados y estás agradecido con el Señor porque te hizo entender la vida desde otra óptica, la vida desde el carcelero. Yo soy el que he encerrado a tanta gente, pero también me he encerrado a mí mismo. Estoy en la cárcel y allá me siento tan triste y tan solo. Y necesito salir de la prisión para disfrutar y agradecer las bendiciones de Dios. Tienes tus ojos cerrados y le decimos esto al Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Jamás será igual. Decimos todo, mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma se están
con el poder con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay muchas cosas que empiezan a doler. Hay muchas cosas que empiezan a doler por uno no caer en la cuenta de cosas tan sencillas, porque el Dios de nosotros no es un Dios enredado. El Dios de nosotros es un Dios claro. Los enredados somos nosotros. Y va entendiendo uno cosas como estas, queridos amigos, que un bautizado lo hace todo con Dios y nada sin Dios. El día que usted y yo entendamos eso, la vida se va a volver bendición y prosperidad. Es que ustedes y yo sacamos a Dios de la vida. Ustedes y yo sacamos a Dios de los negocios. Ustedes y yo sacamos a Dios del emprendimiento. Y empezamos a gestionar la vida nosotros con nuestras fuerzas, que son tan poquitas, y se nos olvida que hay un motor que lo mueve todo, y es Dios. Un bautizado que renueva su bautismo, que se reconoce un carcelero liberado, que es capaz de abrir las puertas y salir al mundo con la lámpara en la mano, no vuelve a hacer nada sin Dios, nada. Todo lo hace con el Señor. El bautismo me hace fiel a un proyecto, donde yo voy entendiendo una cosa en el camino. ¿Cómo sufrimos nosotros cuando tenemos un plan, tenemos un proyecto, tenemos un propósito y no se da ese plan, ese proyecto y ese propósito? Porque no entendemos lo que nos ha dicho el Señor. Mis planes no son sus planes, mis proyectos no son sus proyectos. A veces yo tengo este proyecto por aquí y Dios me tiene otro proyecto por este lado. Y eso solamente lo entiende un bautizado con discernimiento, que la vida no se mueve en las coordenadas humanas, que la vida se mueve en las coordenadas de Dios. Y cuando uno deja a Dios actuar y empieza uno a moverse en el Señor, la vida empieza a ser más clara y por ende empieza a ser más feliz. ¿Por qué se ha peleado usted con Dios? Porque las cosas un día no le salieron a usted como usted quiso. ¿Por qué se peleó usted con Dios? Porque un día Dios llamó a su casa, a su papá, y usted no ha entendido que la vida es eso, que la vida caduca, que la vida termina, que los cuerpos se deterioran, y usted ha hecho a Dios culpable de la muerte de esa persona que tanto ama. Un bautizado es fiel a un proyecto, entendiendo que no es mi plan, es el plan de Dios. Un bautizado se compromete a llevar una vida en integridad. Miren amigos y entiendan esto, a Dios no le importa lo que usted hubiera hecho, a Dios no le importa si usted metió la pata en el pasado, a Dios no le importa si usted ayer dañó a alguien. Lo que a Dios le importa es que a partir de este momento y de esta palabra usted no siga haciendo daño a nadie. Y por eso, queridos amigos, el bautismo lo va haciendo a uno consciente de eso, de la necesidad de llevar una vida en integridad, la necesidad de empezar a cuidar a los más vulnerables, y a veces los más vulnerables los tengo a mi lado, mi papá, mi mamá, mis hijos, la mujer que Dios me encargó. Por eso, queridos amigos, no es gratuito que usted esté aquí. Me decía un señor en mi parroquia allá en Medellín: padre, yo no tengo tiempo para llamar a mi papá porque trabajo todo el día. ¿Cuánto llevas trabajando que no llamas a tu papá? Llevo 15 años, padre, y en 15 años le he hecho 3 llamadas. Cuando murió el papá, le hicieron el entierro ahí en mi parroquia, y este hombre casi que se monta encima del ataúd, dándole golpes, reclamándole a la vida y gritándole a Dios: ¿por qué te lo llevaste? Dios no se lo llevó, el hijo lo despachó. Con esa indiferencia, con esa soledad, con ese abandono que tuvo con su padre, él mismo lo sacó del camino. Por eso el bautismo es una cosa extraordinaria, porque me recuerda que yo tengo una misión, y la misión no son las cosas,
La misión son las personas, cuidar su fragilidad, cuidar su vulnerabilidad. El bautismo me lleva a querer gastar la vida por los demás. Y ese, queridos amigos, es el precio, el plus, el valor de una vida de un bautizado, que es capaz de reconocer que su paso por la vida tiene significado cuando es capaz de pasar gastándose por una esposa, gastándose por unos hijos, disminuyendo y gastándose por unos padres. Y ahorita les decía que Dios nos va a pedir cuenta de eso, de un bautismo que nos hizo apóstoles capaces de gastarnos por los otros. Pero también el bautismo nos ha regalado a todos nosotros una vocación. Y escúchenme esto, cuando a veces nos quedamos callados, cuando a veces nos da miedo hablar, cuando a veces vemos un hijo en las drogas y nos da miedo llamarle la atención, cuando a veces en la misma casa vienen pasando situaciones que están comprometiendo la unidad de la casa y la felicidad de todos. Y es que el bautismo nos hace profetas. ¿Y qué es un profeta padre? Es el que habla sin miedo, es el que tiene que decir las cosas como son, es el que no negocia la verdad, es el que aprende a decir las cosas con cariño en el momento que es, pero no le importa si duele, porque está diciendo la verdad, buscando un bien mayor y salvando a alguien. Y eso lo hace el bautismo en el corazón de una persona y en la vida de una persona. Vos sos un profeta de Dios. No seas partidario de la mentira, no seas partidario de la maldad. Vos sos un profeta de bendiciones y no de desventuras. Alguno de ustedes me puede decir: Padre, si usted habla de la importancia del bautismo y nosotros todos somos bautizados, un día nos llevaron a una pila bautismal y un curita nos echó agua en la cabeza, entonces ¿por qué este país está tan jodido y tan vuelto nada? Y entonces la respuesta es precisa, matemática, porque nosotros nos quedamos con ese bautismo. Nosotros nos quedamos con el bautismo de Juan. Nosotros nos quedamos con el bautismo del agua cuando la mamá nos llevó allá chiquiticos y nos echaron agüita en la cabeza. Y hoy se necesita un bautismo distinto. Se necesita un bautismo en el Espíritu. Tenemos que bautizarnos en el Espíritu. ¿Y qué es, Padre, el Espíritu? Es volver a abrazar a Dios con responsabilidad, es volver a darle permiso al Señor para que entre en la vida, es permitir que nos queme ese fuego de Dios y purifique en nosotros tanta maldad. Es ser capaz de pedir la lámpara como el carcelero y empezar a caminar guiado por una luz y no guiado por mis caprichos. Por eso, queridos amigos, es muy bonito que estemos aquí hoy, porque Dios nos ha pedido y nos ha traído para ponernos en el corazón una gracia. La gracia de llegar a nuestras casas diferentes, la gracia de llegar a nuestras casas con un corazón transformado, pero sobre todo la gracia de no desanimarnos en el camino. Quiero que todos le digamos al Señor una cosa. Quiero que todos le digamos al Señor, reconociendo en nosotros alguna falta, reconociendo en nosotros alguna limitación, quiero que todos le digamos al Señor que todo lo podemos en Cristo. Todo lo puedo de la mano del Señor. Todo lo puedo contigo, Señor, si vas por delante. Todo lo puedo contigo, Señor, si vas por delante. Todo lo puedo, Señor, si me perdonas mis pecados. Todo lo puedo, Señor, si me perdonas mis pecados. Todo lo puedo, Señor, si me miras con amor. Todo lo puedo, Señor, si me miras con amor. Ahí donde estás con tus ojitos cerrados, dígale al Señor que usted quiere, pero que a veces no puede. Que usted puede, pero a veces no puede. Que usted quiere, pero a veces no puede. Que usted quiere, pero a veces siente que no es capaz. Que
que usted quiere, pero siente que sus fuerzas son mínimas y reducidas. Que usted quiere, pero a veces su gigante es más gigante que usted. Que usted quiere, pero tiene miedo. Que usted quiere, pero su corazón se ha desviado de él. Que usted quiere, pero a veces se ha entretenido en otras motivaciones distintas a lo que Dios te puede estar proponiendo. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor, úsame, Señor, tómame en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Llévame donde quieras, ponme en el lugar que tú quieras. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia para que hagas tu obra en mi corazón, en oración. Llénese de la fuerza de Dios para emprender la batalla que usted tenga que emprender y para vencer el gigante que usted tenga que vencer. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza, que sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Esa mujer se puso la camiseta para defender a un pueblo que estaba sufriendo. Y yo quisiera que ustedes me regalaran nada más 10 minuticos, y ya no los molesto más, para hablarles de un hombre que como Judith se puso la camiseta. Y eso es lo que significa ser bautizado. Cuando nos bautizaron a nosotros nos pusieron un vestidito blanco. Nos dijeron que un bautizado se pone la camiseta, que un hombre de Dios se pone la camiseta, que hay familias que están esperando que usted se ponga la camiseta. Hay una mano que me sostiene, y es la mano que sostiene a los bautizados. Por eso hay un pueblo que está sufriendo, se llama Israel. Israel podría ser su familia, Israel podría ser su matrimonio, Israel podría ser sus hijos. Y lo que está pasando es que hay un gigante que los está atormentando a todos. Ese man no los deja dormir, ese man les destruye las casas, ese man les está dañando los cultivos, ese man les está pisoteando la dignidad, ese man se quiere apoderar de todo. Y entonces necesitamos a alguien que sea capaz de vencer a ese gigante. ¿Cómo se llama ese gigante? Se llama Goliat. Ese gigante del que les hablo, que está apoderándose de un pueblo, robándole la esperanza, se llama Goliat. Y todos tenemos un gigante en la vida. Y miren, queridos amigos, Dios, que ama a su pueblo, está buscando quien defienda al pueblo, y manda a un hombre llamado Samuel a la casa de un hombre llamado Jesé, que tiene 8 hijos, a buscar allá quien sea capaz de pelear con el gigante. Cuando llega Samuel a casa de Jesé, empieza a pasar a cada uno de sus hijos, y pasa el más grande, pasa el más cuajo, pasa el más corpulento, pasa el más pintoso, pasa el más capacitado, y ese man dijo: que pase que ninguno de ellos es. ¿Quién falta? Falta el más chiquitico. ¿Y dónde está? Está cuidando ovejitas. Hágame el favor y lo manda a llamar, pues. Y lo trajeron y dijo: úngelo, porque ese es.
Entonces usted me puede sacar paros muy raros a mí. Padre, es que mi familia está así, mi matrimonio está así y mis hijos están así, porque es que padre, yo no sé cómo hacer. No saque paros raros, que Dios coge su fragilidad y su pequeñez y es capaz de convertirla en grandeza. Y Dios, a través de nuestra poquedad y de nuestra miseria, Dios es capaz de hacer cosas grandes. No le saque paros raros a Dios. No le diga como Jeremías, yo no sé hablar. No le diga como Moisés, y yo qué le digo al faraón, yo no sé tampoco hablar. No le diga eso al Señor. Que Dios es capaz de cogerlo a usted, el más pequeño de todos, y con usted hacer cosas grandes. Por eso no importa quién eres. Tampoco importa tu historia, ni tus errores, ni tu aparente debilidad, tu aparente fragilidad. Dios contigo es capaz de cosas grandes. El gigante está al acecho. Todos nosotros tenemos un gigante, todos. Miren amigos, es muy triste como en mi parroquia, yo estoy en un sector donde vive gente muy pudiente. Tienen todo el dinero del mundo, tienen toda la plata y casi todos han intentado quitarse la vida. Muchos de ellos, y nadie lo sabe porque eso queda en el silencio, muchos de ellos se han suicidado, se han tirado por el balcón de sus edificios. Y a veces uno tristemente tiene que reconocer en este mundo tan complicado, tan difícil, que sin Dios se crea un vacío tan grande en el corazón, y ese vacío termina siendo el gigante con el que en una depresión estamos luchando. Entonces tenemos unos gigantes invencibles, y el gigante está allá al acecho, y el gigante está pisándonos los talones, y ese gigante también puede ser en la familia una infidelidad que viene causando dolor a la esposa, a los hijos. Y ese gigante puede ser un complejo que tenemos desde niños por abandono, por algún abuso que sufrimos. Y entonces dice la palabra que este gigante empieza a retar a David y empieza a molestarlo y empieza a burlarse de él porque es muy pequeño. El gigante siempre va a buscar provocarte, va a alardear de su grandeza y te considera poca cosa. El gigante tiene nombre. Ese gigante tiene nombre y a veces llega disfrazado de tu parte más débil. Entonces, Padre, ¿qué pasa cuando uno reconoce que hay un gigante en la vida? Tiene que llegar el momento en el que nosotros, como David, sea capaz de decir, yo iré. ¿Quién va a pelear con ese grandulonome? Yo iré, dijo David, el más pequeño. Le pregunto a usted y no me responda. ¿Quién va a pelear con su gigante? Y la respuesta que tiene que salir de sus labios es: el que está sentado a su lado no va a pelear por su gigante, porque él también tiene su propio gigante. Entonces cada uno tiene que responder: yo iré, yo peleo con mi gigante. Mi gigante puede ser mi sexualidad desorganizada, mi gigante puede ser la promiscuidad a la que no logro darle control, mi gigante puede ser la marihuana que me tiene esclavizado hasta no más, mi gigante puede ser el licor que me ha robado las mejores cosas de la vida. Ahí hay un gigante, y ese gigante te da vueltas y merodea y anda buscando tu caída. Entonces hay que caer en la cuenta de esto, mis queridos amigos, que tú eres capaz de lo que te han dicho o crees que no eres capaz. Mire lo que dice David, tan bacano ese manome, tan bacano, todo chiquitico allá, y es capaz de decir: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Usted ha sido dotado de una fuerza especial que a lo mejor no la ha usado, y a usted se le olvidó que usted tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene gracia,
y que esas cosas unidas a tu fuerza y a la fe en el Dios que nunca nos abandona hacen de ti alguien diferente y alguien especial. ¿Usted cuándo va a caer en la cuenta que usted es un hombre maravilloso? ¿Usted cuándo va a caer en la cuenta que usted está lleno de luz y que aunque esa luz la tenga guardada, esa luz hace de ti alguien especial? Tú eres capaz. Y si el Señor me ha librado a mí de tantos males, ¿cómo no me va a librar a mí de este gigante que me está robando la alegría y la esperanza? Entonces David y los que están con él van a cometer un gran error. Llega el mancito así todo chicorio a pelear con él y empiezan a vestirlo, van a ponerle un traje. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. Y ese man quedó así como Robocop y empezó a caminar y no podía caminar. Y entonces mandó que le quitaran ese vestido que le habían puesto, porque entendí una cosa. Escúcheme lo que le voy a decir: que las peleas terrenales no se libran a la manera de los hombres, sino que se libran con armas espirituales. Quítenme esto, que yo no soy capaz de pelear con esto, con este casco, con esta coraza, con esta espada. Yo no necesito eso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no será esa la razón por la cual nosotros hemos perdido tantas batallas? ¿No es esa la razón por la cual hay cosas que no nos salen bien? Que usted ha querido pelear con las armas y las herramientas del mundo, y a veces recurrimos a cosas que no son de Dios. A veces recurrimos a la brujería, al tarot, al horóscopo, a una cantidad de cosas que no son del Señor. Y entonces Él dice: quítenme todo eso que no lo necesito. Y entonces, Padre, ¿qué es lo que necesito? Cuando le quitan ese traje, dice la palabra, tomó su cayado, tomó un bastón en la mano, escogió en el torrente 5 piedras y las puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al gigante. ¿Qué es lo que uno necesita en la vida? Usted no necesita mucho. Usted necesita un bastón, y le pregunto, ¿quién ha sido en su vida su bastón? Dios. ¿Por qué cuando el Señor envía a los discípulos les dice: no lleven nada para el camino, solamente lleven un bastón? ¿Por qué? Porque el bastón es el mismo. Si ustedes se apoyan en mí, no les va a faltar nada. Si ustedes se apoyan en mí, lo van a tener todo. Entonces dice la palabra, le quitaron ese vestido y fue y cogió un bastón, un cayado. ¿Y qué más cogió? Y la Biblia nos dice que ¿quién es la piedra más importante? Cristo. Los arquitectos saben que en la construcción hay una piedra muy importante que se llama la piedra angular, y es como la piedra determinante de una obra. Y la Biblia nos dice: la piedra angular en la vida de un cristiano y un bautizado es Cristo. Entonces, que no me falte Dios y que no me falte Cristo para la pelea. Ese muchachito, ¿con qué se fue a pelear, hombre? ¿Con qué? Se fue a pelear en nombre de Dios y de la mano de Cristo. Y miren pues lo que pasó. Le va a decir el gigante, porque siempre nos va a retar. El gigante va a buscar provocarnos. La Biblia dice: el enemigo, que es el diablo, que es el gigante más grande de todos, anda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. El diablo está buscando la caída suya. Ese es el gigante más grande de todos. El gigante más grande es Dios, pero en la línea del mal, ese es el peor de todos. Entonces va a buscar provocarte. Y mire lo que le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Le dice David al gigante: pero yo voy contra
contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel. Usted viene a pelear conmigo, le dice el gigante a David, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Yo voy a pelear contigo en nombre del Señor, y no se le olvide a usted nunca eso. No se le olvide a usted quién es usted. No se le olvide usted quién es. Usted no es un bobito ahí pintado en la pared. Usted es un elegido de Dios. En el bautismo el Señor nos eligió y nos puso un nombre. Ustedes y yo tenemos delante del Señor una identidad. ¿Qué hizo David? Metió su mano en el zurrón, en su mochila, y sacó una piedra y la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Así se vencen los gigantes, duro y a la cabeza. ¿Cómo se vencen los gigantes? Duro y a la cabeza. ¿Cómo se vencen los gigantes? Duro y a la cabeza. Mire, usted no se ponga ahí con corazoncitos y con esquelas porque pierde el año. Usted le tiene que meter cabeza a eso. ¿Para qué? Para que metiéndole cabeza usted sea capaz de darle duro y a la cabeza. Si usted se pone ahí con reflexiones tiernas y cariñosas, pierde el año. Frente al gigante, métale cabeza, métale razón, piense lo que está perdiendo, piense lo que el gigante le está robando, piense la vida que se le está yendo por no vencerlo. Y entonces usted va a entender lo que Dios le está diciendo, que los gigantes se vencen dándoles por la cabeza. Cierre sus ojos. ¿Alguna circunstancia? O sencillamente no obligado, sino movido por Dios. Y sea como haya sido, estoy seguro que Dios hoy lo trajo aquí para decirte que tienes que ser valiente, que hay cosas que te están esperando para que seas capaz de decir: yo iré, yo iré. Hay un gigante amenazando tu vida y la de tu familia, y vos, como bautizado de la mano de Dios, estás invitado a ser un vencedor. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí.